El hombre que estás viendo en este momento estafó en 1920 a miles de personas, haciéndoles creer que invertían en un negocio que les reportaría increíbles beneficios, cuando en realidad pagaba los intereses comprometidos con el dinero aportado por nuevos incautos. Carlo Ponzi fue el responsable de esta estafa, defraudando 20 millones de dólares, 225 millones actuales, y dándole nombre a un método que actualmente sigue engañando a millones de inversionistas. Aunque déjame decirte que al final del video te darás cuenta de que este método es usado incluso por organizaciones que consideramos confiables y reguladas. Así que si te gustaría saber acerca de su historia y cómo es que puedes identificar un esquema Ponzi, ponte cómodo y disfruta del video. Cuando queremos que nuestro dinero se multiplique, sabemos que pactando con los bancos no lo vamos a conseguir. Y es por esto por lo que muchas veces buscamos inversiones alternativas, que prometen grandes sumas de dinero. Inversiones que en algunos casos han creado algunas fortunas, pero sobre todo se han visto grandes ruinas, desfalcos, simples pérdidas o grandes estafas. Era julio de 1920, y el periódico The Evening Post de Nueva York hacía eco de la fiebre inversora que se había apoderado de Boston. Todo Boston se enriquece rápidamente con Carlo Ponzi, el creador de fortunas, un moderno rey Midas. Préstale tu dinero, de 50 a 50 mil dólares, y en 90 días te devuelve el doble de lo que le diste. Lo ha estado haciendo durante 8 meses y todavía lo está haciendo. Por muchas semanas, miles de personas se aglomeraban a diario delante de la oficina de este inmigrante italiano, para poner en sus manos los ahorros de toda una vida, con la esperanza de que los hiciera ricos. Pero había una pregunta: ¿en qué invertía Ponzi ese dinero? Eso se supo muy pocos días después. En nada, absolutamente nada. Originario de Parma, Carlo Ponzi emigró a Estados Unidos en 1903. Algunos de sus biógrafos aseguran que fue un estudiante ambicioso que quería prosperar, y otros dicen de él que se trataba de un ladronzuelo, con muy poco futuro, al que su familia embarcó hacia América para quitárselo de encima. Ponzi aprendió a hablar inglés, y después de pasar por trabajos eventuales, inició una carrera que lo llevaría 2 veces a prisión. Una en Canadá, después de que le sorprendieran falsificando el nombre de una anciana que guardaba su dinero en el banco en el que trabajaba Ponzi, y otra en Boston, en 1911, por su implicación en un negocio de contrabando de migrantes italianos. Pero su golpe más importante lo daría en 1919. De muy bajos recursos, como la gran mayoría de inmigrantes que llegaban a dicho país, al poco tiempo descubrió, gracias a un correo que recibió de Italia, que los cupones de respuesta internacional de correo se podían vender en Estados Unidos más caros que en el extranjero, debido a la fortaleza del dólar en comparación con otras monedas, por lo que el tipo de cambio terminaría por producir ganancias. Solo se trataba de convertir los sellos en dinero de verdad. Pero Ponzi carecía de financiación. Sin embargo, se dio cuenta de que podía obtener $10 de 10 personas diferentes mucho más fácil que pedir prestado $100 a una sola. Esa aparentemente inocente idea desencadenaría un giro de 180 grados a su vida, que acabaría haciéndolo millonario al fin, aunque de una manera efímera e ilegal. Ponzi no podía confiar en que la gente normal prestara dinero a un completo desconocido, un inmigrante italiano que llevaba décadas vagabundeando por el país, y que había estado en la cárcel por falsificar cheques y por tráfico de personas. Así que hizo lo que debe hacer todo aquel que quiere enriquecerse de manera rápida y fácil en el mundo capitalista. Fundó una empresa con un nombre rimbombante, Securities Exchange Company, una sociedad sin socios, que tenía un solo empleado y una sede en una oficina que subarrendaba para poder pagar el alquiler. Una vez escondido su nombre, solo tenía que desplegar su encanto para convencer a los inversores que era una buena idea poner su dinero en sus manos. La realidad es que su talento como inversor tal vez no era muy grande, pero su capacidad de convencimiento era buenísima. Tan buena que pudo conseguir a su primer cliente, un vendedor de muebles, que entró a su oficina reclamando que le pagara las cuotas atrasadas de una compra a plazos. No solo salió de ese lugar sin su dinero, sino que Ponzi lo convenció para que le prestara $100 a cambio de devolverle 200 en 60 días. Este fue su modo de operar durante las siguientes semanas. No explicaba muchos detalles de su plan, pero prometía unos intereses del 50% en 90 días. Y poco después lo redujo a 45 días, algo que parecía muy difícil de creer como inversión, pero que sonaba extremadamente atractivo como apuesta. Nadie invertiría sumas importantes de dinero en él, pero cualquiera podía permitirse perder $10 para probar suerte. El hecho es que cuando los primeros clientes recibieron $15 al cabo de 45 días, todo el sentido de la precaución los abandonó. Desde ese momento, cada cliente satisfecho se convirtió en un vendedor que traía nuevos clientes. La legión de inversores creció a pasos agigantados, y a los pocos meses más de 30,000 personas habían adquirido pagarés de la Securities Exchange Company por casi $15 millones.
por lo que la bola se había convertido en una verdadera avalancha. En poco tiempo se convirtió en un personaje acaudalado, y tanto políticos como medios de comunicación lo presentaban como un empresario ejemplar. Todo funcionó muy bien durante los primeros meses, el dinero llegaba por montones, y los intereses se pagaban religiosamente. Las viudas hipotecaban sus casas, y la gente recogía sus ahorros para invertirlos en el negocio de Ponzi. Poco importaba que hubieran investigado varias veces sus negocios, él siempre lograba convencer a las autoridades de su legalidad. Tampoco importaba mucho que no hubiera ideado ningún plan para convertir los sellos de respuesta internacional en dinero de verdad. Los había dejado de comprar a los pocos días de poner en marcha su empresa, y la compañía se nutría exclusivamente de los ingresos que obtenía de sus inversores. Ponzi reclutaba a sus clientes prometiéndoles un 10% adicional por cada nueva inversión que encontraran. Miles de personas depositaban su dinero en el plan de Ponzi y reinvertían las ganancias en vez de cobrarlas, lo que evitaba a Ponzi tener que hacer frente a muchos pagos. Ponzi ya se había vuelto millonario, vivía en una mansión de 12 habitaciones con servicio y poseía un par de automóviles, vestía ropa cara y lucía bastones de malaca con mango de oro, mientras compraba diamantes para su esposa. Cenaba en lujosos restaurantes y se dejaba ver en compañía de lo más selecto de la sociedad bostoniana. Se hizo con propiedades inmobiliarias e incluso adquirió el banco Hanover Trust Bank of Boston. Pasaron los meses y el fenómeno era incontrolable. Una multitud de inversores desbordaba su oficina y llegaba hasta la calle bloqueando el tráfico. Ponzi no podía atender a todos los que llamaban a su puerta, y su éxito hizo que surgieran imitadores, personas que hacen exactamente lo mismo que Ponzi. Después de 6 meses, el Boston Post valoraba su compañía en $8.5 millones. La bola era ya extremadamente grande, y dentro de ella tan solo había el humo que Ponzi había estado vendiendo desde enero. El día 26 de julio gran parte del plan comenzó a hundirse, después de que el Boston Post cuestionara las prácticas de la empresa de Ponzi. El artículo señalaba con extrañeza que Ponzi no invertía su propio dinero en una inversión tan fabulosa, y sobre todo advertía de que tan solo había 27,000 cupones de respuesta internacional en todo Estados Unidos, y que para que la Securities Exchange Company pudiera hacer frente a los pagos comprometidos se necesitaban 160 millones de sellos. Finalmente la empresa fue intervenida por el Estado, que detuvo todas las nuevas captaciones de dinero. La codicia de los inversores se convirtió entonces en pánico, y las colas continuaron, pero esta vez para sacar el dinero invertido. Dinero que fue devuelto a todos los que lo pidieron, lo que causó un aumento considerable en el apoyo popular hacia él, e incluso muchos le proponían que se adentrara a la política. El emporio y los sueños de Ponzi crecieron aún más, porque hasta planeaba manejar un nuevo tipo de banco, en el cual las ganancias se repartieran por igual entre los accionistas y aquellos que ingresaran dinero en el banco. Hasta planeó reabrir su empresa, bajo un nuevo nombre, Charles Ponzi Company, cuyo principal objetivo era invertir en empresas alrededor del mundo. Sin embargo, el 11 de agosto salió a la luz el verdadero pasado del mago de las finanzas. El Boston Post descubrió el pasado como convicto de Ponzi en Canadá y Estados Unidos. La revelación dejó atónito a todo el mundo. Al mismo tiempo, las autoridades fiscales de Estados Unidos continuaron revisando los libros de cuentas, y no tardaron en darse cuenta de la realidad. No había sellos, no había agentes internacionales, no había absolutamente nada. Una vez descubierta su estafa, fue enviado a la cárcel, pero tuvo que ser liberado ya que pagó su fianza en 2 prisiones distintas. Y así decidió continuar con su sistema en una nueva empresa, esta vez de bienes raíces, convencido de que lo podía sostener. Como era de esperarse, muy pronto el sistema cayó, y los ahorristas cayeron con él. La mayor parte de las personas no obtuvieron los beneficios, e incluso perdieron su dinero. Ponzi fue arrestado nuevamente y deportado de vuelta a Italia. Con 54 años logró un empleo en una línea aérea italiana, que conectaba a Italia y Brasil, por lo que se instaló en Río de Janeiro. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la compañía dejó de operar, y Ponzi perdió su trabajo, teniendo que ganarse la vida como profesor de inglés y traductor. Divorciado de su esposa desde su deportación de Estados Unidos, Ponzi sufrió un infarto en 1941 y un derrame cerebral en 1948. Pasó el último año de su vida en el Hospital San Francisco de Asís de Río de Janeiro, donde murió el 18 de febrero de 1949, dejando tan solo $75 para costear su entierro. En la actualidad, este tipo de esquemas fraudulentos son conocidos como esquemas Ponzi, en honor al creador más conocido de este tipo de negocios. Algunas de sus características son altos retornos de inversión con poco o ningún riesgo, rendimientos demasiado consistentes, inversiones no registradas, estrategias secretas o complejas, problemas con el papeleo, falta de una auditoría de confianza, imposibilidad de que todos sus miembros puedan retirar todo su dinero al mismo tiempo y más. Pero antes de terminar con el video y antes de satanizar a este personaje, me gustaría dejarles este video a continuación, explicando cómo es que los bancos manejan nuestro dinero, haciendo prácticas que los convierten en el mayor esquema Ponzi regulado de todo el planeta.
¿Qué les pareció esta historia? ¿Habían oído hablar sobre los esquemas Ponzi? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.